días, que el Señor te bendiga. Gracias por estar al pendiente a tu tiempo con Dios. Seguimos estudiando el libro de Reyes, el capítulo 1, ahora del 28 al 37, cuyo título es Una decisión correcta. Creo firmemente que cuando de decisiones se trata, lo mejor que podemos hacer es buscar la voluntad de Dios. Y Dios revela su voluntad de dos maneras. Primero, a través de su Espíritu. Jesucristo mismo dijo que cuando venga el Espíritu de verdad, Él os guiará a toda la verdad, porque no hablará por su propia cuenta, sino que hablará todo lo que oyere y os hará saber las cosas que habrán de venir. También, Dios nos revela su voluntad a través de su palabra. La Biblia dice, lámpara es a mis pies tu palabra y lumbrera a mi camino. Salmo 119, 105. Las decisiones sabias están apoyadas en su palabra. Y David le fue recordada la palabra de Dios, de que Salomón sería su sucesor. Dios usó a Natán. De no hacerlo así, el trono, el pueblo, estaría en graves problemas si Adonías, en su voluntad, tomara el trono por la fuerza. La Biblia está llena de historias de personajes que tomaron malas y buenas decisiones, como también vemos las consecuencias de ambas. Y si tuviéramos que relatar nuestras propias decisiones, tanto buenas como malas, también nos daríamos cuenta que nosotros también incurrimos en esto. Nosotros también hemos fallado en no consultar la palabra de Dios, pero también cuando nosotros ponemos la voluntad de Dios antes que cualquier cosa, sabemos que la voluntad de Dios es buena, es agradable y es perfecta. Ahora era el turno de David, o hacía algo o lo hacía, porque su trono y el pueblo estaban en riesgo. Así que se apoyó en la guía divina, aunque esto fuera una decisión difícil, puesto que Adonías y Salomón eran hijos, pero solamente uno había sido designado por Dios. Vemos el versículo 29, cuando a David le fue recordado la palabra que Dios le había dado respecto a la sucesión del trono. Entonces David dice, vive Jehová, que ha redimido mi alma de toda angustia. Este juramento refleja la fe de David en Dios y su agradecimiento por haber sido protegido de peligros y adversidades a lo largo de su vida. Y aún en su avanzada edad, él reconoce a Dios como dueño de su vida y de su destino. Al decir que Dios ha redimido su alma de toda angustia, es porque Dios es su protector y porque Dios había sido su escudo. Cuando pasamos por angustias, ¿creemos realmente que Dios tiene cuidado de nuestras angustias y aflicciones? ¿Creemos que aunque no le veamos, Él está ahí para protegernos? Y si es así, es la mejor decisión que podamos tomar, una fe radical, una fe que cree en aquel que todo lo puede. El versículo 32 dice, el rey David mandó llamar al sacerdote Sadoc, al profeta Natán y a Benaía, y en resumen, el llamado de David a Sadoc, a Natán y a Benaía estaba diciendo que él podía contar con personas sabias que podían aconsejarle y también que podía contar con personas que fueran obedientes a las instrucciones que David a continuación les iba a dar. David actúa con rapidez y estos tres consejeros que asistirán al nuevo rey, pues era un sacerdote, era un profeta y era un jefe de guardia de David. Y esto nos muestra la importancia de contar con sabios consejeros en momentos de incertidumbre, de dificultades. Es importante que aprendamos a reconocer nuestros límites y pedir ayuda cuando la necesitamos. Si buscamos la sabiduría de otros, podremos tomar decisiones sabias y prudentes que nos ayudarán a avanzar en nuestra vida y en nuestras relaciones. Así que David da instrucciones al ungimiento de Salomón. Y del versículo 33 al 34, pues David les dice, ¿verdad? Y montarán a Salomón en la mula del rey. Esta práctica del Antiguo Testamento es equivalente a un desfile presidencial de la actualidad. Ya que David le ofrece a Salomón montar su propia mula, era una evidencia plena de que él lo había señalado como sucesor al trono. Y luego les da instrucciones, y tocarán trompeta diciendo, ¡viva el rey Salomón! Ahora, ¿por qué es importante la unción de Salomón? La unción de Salomón fue importante porque estableció la voluntad de Dios para el reinado de Israel. Además,
Demostró que la sucesión del trono no está basada en la ley del más fuerte, sino en la voluntad de Dios. La unción también aseguró que Israel tendría un líder que seguiría los caminos de Dios. ¿Cómo podemos aplicar esto a nuestra vida? Aunque no todos somos llamados a liderar una nación, todos podemos buscar la voluntad de Dios en nuestras propias vidas, porque en algún momento de nuestra vida vamos a ser líderes, ¿no? Vamos a estar al frente de algo, vamos a ser responsables de algo, cuando seas padre, cuando seas un jefe. En muchas partes de nuestra vida, muchas veces nosotros que tenemos que tomar la posición de liderazgo, y es importante recordar que buscar la voluntad de Dios es lo mejor que podamos hacer. Dios quería que Salomón no solamente liderara, sino que obedeciera. Y Dios prometió en su palabra llevarlo al éxito. En el libro de Reyes capítulo 3, versículo 14, el Señor le dijo: si andas en mis caminos y guardas mis estatutos y mandamientos, como anduvo tu padre David, prolongaré tus días. Bueno, terminamos este tiempo con Dios recordando que una decisión correcta es aquella que va de la mano de la palabra de Dios y de Dios mismo. Que tengas un día lleno de victoria. Iglesia Cristiana Visión Nueva Culiacán y La Palma te bendice. Gracias por escucharnos. Nos vemos el día de mañana y recuerda que no hay mejor tiempo que tu tiempo con Dios. Dios te bendiga.